Bienvenidos a Permiso para Clave, un podcast donde conoceremos a la persona que hay debajo del uniforme, su micro o su pluma. Permiso para Clave, vivencias, anécdotas y sucesos de aquellos que dedican su vida al mundo de la seguridad. Alerta fentanilo. Parecía que estábamos abocados a una nueva epidemia. Nos metieron el miedo en el cuerpo con vídeos como estos. En California, un oficial de policía fue salvado por su compañero luego de sufrir una sobredosis de fentanilo al procesar un cargamento de drogas. Como vemos, pocos segundos después de exponerse a la peligrosa sustancia, la gente se desplomó en el suelo. Su compañero corrió a asistirlo prometiéndole que no lo dejaría morir y le administró un spray nasal de Narcan que se usa para revertir efectos adversos de opioides. La policía hizo público el incidente para ilustrar los peligros de esta droga. O este otro. Quedaros con todo lo que se dice en el noticiario, que yo lo acabo, mientras que estaba preparando este episodio, me he dado cuenta en un elemento común que ahora con nuestra invitada, que lo está mirando muy detenidamente, comentaremos. Paralizado terminó un oficial que inhaló fentanilo accidentalmente mientras inspeccionaba un vehículo en la escena de un accidente en Wisconsin. Aunque un colega le suministró un antídoto de inmediato, el agente asegura que le tomó 2 días recuperarse por completo del efecto de esta letal droga y no le desea esta aterradora experiencia ni a su peor enemigo. Bueno, pues como dicen que no hay 2 sin 3, para muestra un botón. En Florida, un agente de policía se recupera tras haber estado a punto de morir por sobredosis. Las imágenes que verán a continuación pueden ser perturbadoras. La policía de la ciudad de Tavares dijo que una de sus oficiales estaba realizando un control de tráfico el lunes en la noche cuando se vio expuesta a fentanilo. Y mientras la gente se recupera, la policía dijo que difundió este video como advertencia sobre los peligros que presenta este opioide. Bienvenida, Laura, a Permiso para Clave. Buenos días, muchas gracias por dejarme participar. Pues como mi urbanización da para todo, y no es la de Aquí no hay quien viva, ya estáis viendo que tenemos a militares, tenemos a expertos en cine y también tengo una enfermera. Laura es enfermera de la unidad hospitalera a domicilio en Alicante y obviamente en nuestras conversaciones le pregunté por el fentanilo y me dijo, bueno, pues cuando quieras te doy una masterclass de fentanilo. Y le dije, no me la vas a dar a mí, se la vas a dar a mucha gente. Y agradeciendo el esfuerzo que está haciendo porque es muy, 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 muy vergonzosa, viene aquí a explicarnos un poquito esto. Laura, ¿qué acabamos de ver? A ver, lo que acabamos de ver son vídeos que muestran una supuesta sobredosis por fentanilo, ¿vale? Que no lo pongo en duda, solo que, bueno, no es tan sencillo que haya una sobredosis de fentanilo por un contacto momentáneo y puntual. Y bueno, un poco la idea era explicaros, al menos aquí, los vídeos que veamos están todos en unos contextos diferentes al nuestro, por lo que veo son todos de Estados Unidos, donde sabemos que hay una epidemia con respecto al mal uso, abuso y consumo inadecuado de fentanilo, que está produciendo muchísimos problemas. Pero no es la realidad y el contexto que tenemos aquí en España, ni para ser más concretos en la Comunidad Valenciana, pero vamos, se puede hacer extensivo a toda España. Y bueno, un poco, no es que ponga en duda ni muchísimo menos las imágenes, pero no se corresponden tampoco con el patrón habitual que suele suceder una sobredosis por fentanilo. Entonces, mi idea era explicaros un poco qué es el fentanilo, cómo se utiliza, cómo lo utilizamos aquí en España, cómo está regulado
y que entendáis un poco los efectos que puede producir y qué precauciones podéis vosotros tomar como profesionales a la hora de, no siendo sanitarios, pues enfrentaros a una situación como esta, que tengáis que hacer, por ejemplo, una inspección y haya sustancias que puedan provocar una supuesta sobredosis que os pueda perjudicar, por supuesto. Pues vamos a empezar por lo básico, lo primordial. Laura, ¿qué es el fentanilo? Vale, pues mira, el fentanilo es una medicación, es una droga entendida como fármaco, derivada es lo que se considera un opioide, es un fármaco opioide, ¿vale? Derivado del opio, que todos sabemos sería un fármaco. Hay fármacos que se consideran agonistas y antagonistas, es decir, que que actúan de forma similar o que actúan de forma contraria, ¿no? En este caso actúa de forma similar a la morfina, que es lo que más común conocemos como derivado del opio, ¿no? El fármaco que todos sabemos que deriva del opio es la morfina. Y el fentanilo es un fármaco que es de una familia y de una actuación muy similar a la morfina. De hecho, se utilizan en ocasiones conjuntamente o paralelamente. Es un fármaco muy potente, de hecho es un fármaco que es 100 veces más potente que la morfina, ¿vale? Y dentro de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, existe una escala de manejo de la analgesia para el control del dolor que tiene 3 escalones, el primer escalón, el segundo y el tercero, y el fentanilo junto con la morfina están en el último escalón, en el tercero, porque son los fármacos que se utilizan para dolores más complejos, ¿no? Más difíciles de manejar, más fuertes, más agudos y con mayor dificultad para manejar. Y el fentanilo estaría en la última categoría, en el tercer escalón de analgesia de la OMS. O sea, en un lenguaje que todos entendemos, digamos que es lo que utilizáis vosotras, las profesionales, en la típica unidad del dolor que todo el mundo conoce. Correcto. Aquí en España, de hecho, el fentanilo, a raíz de la evolución de la propia industria farmacológica y de la propia evolución del uso de los opioides sobre todo a lo largo del siglo XXI y de los años 90 hacia acá, digamos, se va regularizando más y se va normalizando más el uso de opioides para el control del dolor. ¿Qué pasa? Que la morfina y el fentanilo durante una época se utilizan como fármacos para todo tipo de dolor, digamos, o para un dolor grave, pero todo tipo de dolor. Actualmente el uso del fentanilo, al menos aquí en España, está circunscrito al dolor oncológico, ¿vale? Es decir, se pauta, para que un doctor te paute fentanilo, tienes que tener una enfermedad oncológica, un cáncer de diferentes tipos, para que lo paute. O en su defecto, si no es así, hay otras enfermedades que no tienen por qué ser un cáncer y que pueden precisar del uso de fentanilo, pero en este caso son las unidades del dolor las que pautan este fármaco, ¿vale? Generalmente el fentanilo solo lo pueden pautar especialistas. Yo trabajo en una unidad de hospital a domicilio. Nosotros, el grueso de nuestros pacientes son pacientes paliativos y pacientes oncológicos. Entonces, los médicos de cabecera, los médicos de familia y los médicos de unidades en hospital a domicilio pueden prescribir estos fármacos, pero solo a pacientes oncológicos. Mientras que el resto de pacientes tienen que ser derivados a las unidades del dolor, que son unidades específicas para el manejo del dolor exclusivamente. Bueno, ya podéis deducir que el tema del fentanilo no es algo que le coja de nuevas a Laura. De hecho, trabaja a diario con él. Laura, nuestro programa, aparte de ver los profesionales de la Fuerza del Cuerpo de Seguridad, pues lo ven gente afín a la Fuerza del Cuerpo de Seguridad, entusiastas del mundo de la seguridad, de las emergencias. Pero ya seamos como profesionales o como simples padres viendo estos vídeos que acabamos de ver, que aquí, aunque esto parece que haya pasado hace años o siglos, nos estuvieron bombardeando una temporada con el tema del fentanilo y que parecía que poco más que íbamos a morir todos por fentanilo. Para ir quitando esta preocupación a esos padres que están con hijos en edad de salir, a esos policías que pueden ir a hacer un registro y encontrarse fentanilo, pero claro, yo te lo dije, ¿cómo se presenta el fentanilo? ¿En qué formas nos podemos encontrar fentanilo?
Pues en el paciente, en el día a día, lo que más se maneja es el fentanilo en parches, pero bueno, os voy a pasar a explicar qué tipos en general de presentación del fármaco hay. Están los comprimidos normales, pastillas que se disuelven en la lengua. Luego están comprimidos sublinguales que se ponen debajo de la lengua, que son de actuación rápida. Una especie de chupa-chups que se llaman transmucosa, ¿vale? Que se aplican en la mucosa, serían en la mucosa de las encías, por ejemplo. El paciente se da con básicamente es como un chupa-chup, es un palito con un, como si fuese un chupa-chup, que el paciente se lo pasa por las encías porque son zonas muy irrigadas, muy vascularizadas, con muchos capilares que permiten una absorción rápida. Y luego está el fentanilo intranasal, que es con un dispositivo, al igual que hemos visto en los vídeos, el dispositivo que ponen con la naloxona, pues en este caso es lo mismo para administrarse fentanilo. Luego están los parches transdérmicos, que son parches que se pegan a la piel, que suelen durar adheridos entre 48 y 72 horas, 2-3 días, depende del paciente el que se lo cambia a los 2 o 3 días, que esos son de liberación retardada. Y luego, por último, tendríamos el fentanilo intravenoso, que eso solamente las ampollas intravenosas se utilizan en el hospital y generalmente en contextos de quirófano, ¿no? Ya cuando un paciente está intubado, conectado a un respirador y están los anestesistas que quieren que es una intervención que se prevé con mucho dolor y se maneja el fentanilo intravenoso. Lo más común que podemos encontrar en nuestras casas, en nuestros familiares, que tengamos un familiar que tenga fentanilo en casa, serían los parches de fentanilo, los comprimidos de fentanilo que se ponen en la lengua o bajo de la lengua para tratar el dolor de forma rápida. Los parches de fentanilo son para tratarlo de forma continua, es como una analgesia que tú pones para que funcione las 24 horas a un ritmo lento. Los comprimidos suelen ser de acción rápida, para cuando aparece un dolor agudo y que aparece de forma súbita lo puedas administrar, además del que ya llevas de base con el parche. Y luego, por último, estaría el fentanilo intranasal, que funciona igual que el que se pone debajo de la lengua y es para pacientes que tienen problemas en la cavidad orofaringia y no pueden o bien ponerlos bajo la lengua o disolverlos bien en la boca, y entonces los utilizamos vía intranasal. A ver, pues traduciendo, yo entiendo que la forma más común o la más normal que nos podríamos encontrar en un posible mercado negro sería los comprimidos para poder traficar con ellos, y que sería, por lo que tú estás contando, la manera más rápida de llegar a ese colocón, a ese subidón que se busca. Sí, probablemente. Entiendo que los comprimidos sería lo que podríamos encontrar con más facilidad, digamos, entiéndose, en el mercado negro. Desconozco bastante, afortunadamente, no conozco nada del mercado negro, no os puedo ayudar en eso, pero entiendo que sería lo que sería, de alguna forma podríamos encontrar con mayor facilidad. Desde luego, las normas de prescripción que tenemos aquí en España, o más en concreto en la Comunidad Valenciana, que es donde yo trabajo, y entiendo que, de nuevo, que es extensivo a todo el país, porque de una forma o de otra es similar, porque además todo está regulado por la Agencia Española del Medicamento. Las normas de prescripción son muy restrictivas. La cantidad de comprimidos que tú puedes prescribir es muy acotada, no se pueden ampliar las prescripciones, todo requiere un visado de inspección, es decir, el médico prescribe, pero el inspector aprueba. Tú no puedes dar inmediatamente, yo no te puedo prescribir un fentanilo y tú ir a la farmacia a recogerlo porque requiere primero de visado de inspección. Entonces, realmente no es tan fácil que se empiece a rodar el fentanilo por la calle, salvo que se fabrique de manera ilegal, porque las prescripciones están muy acotadas y muy limitadas. Está claro que echa la ley, echa la trampa, y el mercado negro entiendo que tiene todas las facilidades para darle salida a cualquier producto, pero en este caso, desde luego, no es fácil. ¿Me vas a permitir, Laura, que te ponga de nuevo el vídeo? Porque quiero que lo comentemos.
Obviamente, hemos dicho que lo más probable que nos pudiésemos encontrar, de hecho, lo que se van a encontrar los compañeros en este vídeo, entiendo que está realizando un cacheo a pastillas. Yo me imagino que tienen que ser comprimidos. Ahí vemos cómo lo está auxiliando. Pero Laura, tú que trabajas con fentanilo todos los días, ¿puedes decirnos, efectivamente, sin dudar de la veracidad de este compañero? Yo ahora después, si quieres, te digo la conclusión que he sacado, ya que ellos mismos yo creo que se han delatado. ¿A qué se estaría exponiendo este tipo de gente? Porque, por ejemplo, tú te expones a fentanilo todos los días. Sí, nosotros, vamos, yo manejo con mis pacientes fentanilo a diario. Hay pacientes que les he ayudado a ponerse los comprimidos en la boca porque ellos no podían, en el momento estaban con mucho dolor y yo misma les he puesto con mis propias manos el comprimido en la boca. Así que es verdad que yo utilizo guantes para ello, cosa que en este vídeo no veo que se utilicen las precauciones universales como puedan ser los guantes y las mascarillas, que luego hablaremos de eso, pero son lo ideal, la primera recomendación. Pero nosotros manejamos, hablo de mi equipo y cualquier persona que trabaje en cuidados paliativos, tanto administramos comprimidos como, por ejemplo, el fentanilo intranasal. Hay que educar al paciente cuando se le prescribe, hay que explicarle cómo utilizarlo, porque tú tampoco puedes llegar, coger un vial de fentanilo intranasal y ponértelo porque requiere un purgado que si no lo has hecho te vas a poner la dosis y realmente no te estás poniendo nada. Entonces, hay que explicar al paciente cómo purgarlo. Muchas veces nosotros purgamos precisamente para hacer esa educación sanitaria el vial delante del paciente. Hombre, se intenta que en ese purgado no se desperdicie dosis de fentanilo, pero muchas otras veces lo mismo, aplicamos nosotros mismos al paciente el fentanilo intranasal porque en ese momento el paciente está en un momento muy agudo de dolor y no puede por sí mismo. Y hasta ahora yo llevo 7 años trabajando en la unidad en la que trabajo con este tipo de fármacos. Y aquí estoy. Tú das fe que más allá de una cervecita en las fiestas no consumo ninguna sustancia y no he tenido, y bromas aparte, ni yo ni ninguno de mis compañeros hemos estado expuestos a ningún tipo de intoxicación. He estado revisando un poco la bibliografía para poder tranquilizaros un poco o daros la información más veraz que haya con respecto a esto, y revisando la bibliografía actual con respecto al uso del fentanilo y de los fármacos opioides, pero especialmente el fentanilo. Hay muy pocos casos registrados en España de sobredosis. Las que se han dado han sido accidentales y sí por una administración. Por ejemplo, leí el caso de 2 niñas que se autoadministraron fentanilo intranasal de un familiar. Y aún así, las niñas llegaron conscientes al hospital, quiero decir. Y te hablo además de niñas que se administraron dosis de adultos, cosa que son dosis altas, ¿no? Entonces, no es tan fácil. Yo en el vídeo, en los ejemplos de vídeos que hemos puesto, tampoco un desplome fulminante, una caída fulminante no es tan sencillo. Al final, el opioide, el fentanilo actúa, es verdad que es un depresor del sistema nervioso central, pero los principales síntomas que vas a ver en una intoxicación son somnolencia, en un primer lugar, una somnolencia, una bajada del nivel de conciencia, pero alcanzar un coma súbito es difícil, las pupilas puntiformes o las mióticas. O sea, ¿esto sería, digamos, lo más ajustado a la realidad que nos podíamos encontrar? Pienso que sí, este vídeo sí, más que el vídeo del compañero que se desploma anteriormente, esto sería un poco más ajustado. De todas maneras, sería interesante ver, evidentemente en este vídeo no se puede apreciar tampoco, pero el estado ya veo que está recuperado, está aturdido. Está aturdido, exacto. Si yo ahora mismo me administro una dosis de fentanilo, probablemente me voy a quedar en un estado de obnubilada, aturdida.
Cuanta más dosis administre, evidentemente más posibilidad de que eso se pueda convertir en un coma, de que mi respuesta neurológica vaya bajando y yo vaya bajando el nivel de conciencia y a su vez el centro respiratorio baje. Al final estos fármacos son depresores del sistema nervioso central. Es decir, lo que hacemos de forma automática, nuestro nivel de conciencia, nuestra respiración, nuestros movimientos involuntarios, disminuye el ritmo. Entonces, y contrae las pupilas, eso sería lo más normal que veríamos en una sobredosis. Ese vídeo. Los otros vídeos en los que el chico cae de forma súbita, el otro, por ejemplo, a mí me resulta cuanto menos más llamativo y menos ajustado a lo que pasaría en la mayoría de los casos, ¿vale? Sí, de hecho, tú me has comentado, cuando hemos estado preparando este programa, que este vídeo fue precisamente el que yo te mandé, que te enseñé, que hemos comentado varias semanas. Tú me decías la posibilidad de primeras, tú siempre me has manifestado que te parecía raro. De hecho, achacabas a que posiblemente este compañero, este chico, pudiese tener otras patologías previas que el fentanilo pudiese haber activado. De hecho, mira, quería deciros también, en la bibliografía lo reitera bastante y lo repite, en los casos en los que se da sobredosis de fentanilo, suele haber, pues, son personas que ya utilizan el fentanilo, ¿vale? Precisamente por problemas de control de dolor, y a lo mejor en una crisis puede haber una sobredosis por un abuso en cuanto a la cantidad, o personas que utilizan el fentanilo o opioides de la mano de otros fármacos como puedan ser las benzodiazepinas, ¿vale? Hay fármacos que se llaman coadyuvantes, que se utilizan siempre para ayudar en el control del dolor, que también están establecidos en la escala de analgesia de la OMS. De hecho, en este tercer escalón, que es el último, se utilizan los opioides junto con fármacos coadyuvantes, como puedan ser los fármacos para el dolor neuropático, como la famosa lírica, que todo es el que más menos hemos oído hablar de la lírica, ¿vale? Es un fármaco para el control del dolor neuropático. O las benzodiazepinas, que muchas veces, además de en cuadros depresivos, se pueden utilizar para ayudar a este tipo de dolor y funcionan fenomenal cuando están correctamente prescritas. Pero es verdad que en los casos pueden potenciar el efecto. Entonces, es raro en una persona que no consuma, sino que no utilice ningún tipo de fármaco porque su salud sea una buena salud y no lo requiera, sería muy raro tener una sobredosis que le haga desplomarse, ¿vale? Que haya una sobredosis y que tenga síntomas se puede dar, evidentemente, si tú te expones a un consumo de algo a lo que no tienes ningún hábito, que además es un fármaco potente. Pero que te llegue de entrada a eliminarte el nivel de conciencia y dejarte en coma es difícil. Sí, hombre, visualmente se ve un chico joven, en edad militar, de apariencia es un chico fuerte, un chico que se le presume deportista, que de entrada no tendría por qué. Y luego la otra cosa que a mí me llama la atención del vídeo, que lo habíamos comentado cuando estuvimos hablando, es que realmente para la inhalación del fentanilo en una capacidad suficiente como para provocarte tal reacción y tal nivel de sobredosis, ¿vale? Es difícil porque ya te digo que el fentanilo intranasal tú tienes que meter el dispositivo dentro de la nariz. Es como el de la naloxona que vemos. O sea, tienes que introducir el dispositivo y entonces lo introduces. Entonces, de manera volátil, así como se ve en el vídeo con el maletero abierto, que se inhala. No está en una estancia opaca. Exacto, no está en una estancia cerrada. Correcto. Inhalar tal cantidad de fentanilo, se intuye lo veo raro, sí, me llama la atención, No con ello digo que no pueda suceder, ¿vale? Pero desde luego es francamente complicado. Sí, no, aquí estamos tratando de poner los puntos sobre las IES. ¿no? Nos falta si el chico tiene otros problemas de salud, etcétera, pero no sería lo más habitual. Aquí estamos intentando quitarle hierro al asunto, poner los puntos sobre las IES y sobre todo dar luz a un tema que en su momento generó tanto revuelo, por lo menos internamente en el mundo de la Fuerza del Cuerpo de Seguridad. Yo, por mi parte, te dije, y así lo he hecho, yo lancé varios globos sonda preguntando en varios puntos de España a compañeros que qué pasaba con esto del fentanilo.
César, del cual te hablé, que sabes que estás invitado a un curso de ellos con la gente de Infest del SAMUR, del Suma 112 de Madrid. Bueno, de entrada, muchas gracias. Ellos me han comentado que no han tenido ningún solo caso de sobredosis de fentanilo y nos decían, a ver, dice, si esto lo quieres meter a tu estadística para que se lo comentes a la compañera, se lo dices y yo lo voy a hacer. Pero me dijeron, dice, cógelo con pinzas, o sea, que así te lo voy a coger. Dice que trataron en un festival en Madrid un caso de, es que no lo llegaron ni a llamar sobredosis, dice, un caso por fentanilo. Dice, pero es que dice, hasta ellos mismos dudaban del tema este de la sobredosis y demás. Por eso me dijeron, cógelo muy, muy con pinzas, porque como sabía que estaba buscando algo muy concreto, ya te digo, son gente que son enfermeros de aerotransportados, de la gente esta del SAMUR, del Suma 112 de Madrid, que sabemos que son la élite. Y al final serían, ellos sí que serían la puerta, ellos serían normalmente la puerta de entrada del paciente con una sobredosis, independientemente de dónde esté el paciente, esté en un festival, esté en su casa o esté quien sea. Tú te encuentras a tu familiar en casa que de repente te hace una bajada de nivel de conciencia, llamas al 112 y te va a venir un SAMU. En un festival, en un tal, quien te va a atender. O sea, ellos serían precisamente la gente que es la puerta de entrada para recibir a un paciente con sobredosis en el contexto que sea, ¿no? Entonces, yo creo que un poco piensan como yo, que estoy un poco más en la otra línea, ¿no? En el manejo ya mucho más controlado y fuera de la situación de emergencia. Aquí en España, cuanto menos nosotros no tenemos datos fehacientes hasta el momento de este abuso y de que se pueda convertir en una epidemia en nuestro contexto actualmente. Sí que es verdad, te tengo que decir que la bibliografía también registra y evidencia que hay un aumento de consumo en general en los opiáceos en España y en toda Europa, pero no está claro que esté vinculado al mal uso, porque va de la mano del aumento de la enfermedad oncológica. Con lo cual, se ha visto el aumento de la prescripción del fármaco, pero también, desafortunadamente, el aumento de la enfermedad oncológica y la utilización cada vez mayor en el caso de pacientes oncológicos, que durante mucho tiempo el manejo del dolor ha sido algo que ha estado un poco como pasado en segundo plano y no ha tenido la importancia que tenía. Y hoy en día, afortunadamente, en los sanitarios cada vez somos más conscientes de la importancia de manejar el dolor. Y el aumento de casos de uso de fentanilo que se ha visto va relacionado también con el aumento de la enfermedad oncológica. Claro, más casos de cáncer, más medios a tratar o para aliviar esa maldita enfermedad. Afortunada y desafortunadamente, sí. Correcto. Vale, dicho lo cual, todo lo que estamos hablando en estos casi 30 minutos de charla, hemos visto, hemos desgranado 3 casos en los Estados Unidos de Norteamérica. Hemos recabado información dentro de la geografía nacional. Estás hablando tú como enfermera de la unidad a domicilio. ¿Tú crees que este titular se ajusta a la realidad o está desproporcionado? La gente sobre los riesgos de manipular eventuales alijos de fentanilo, difundido un tríptico con recomendaciones. Pues no he visto el tríptico, pero todo lo que sean recomendaciones de protección no me parecen mal, ¿vale? Evidentemente, el fentanilo es un fármaco de riesgo, como es un fármaco que tiene fórmulas, como hemos dicho, como los comprimidos sublinguales o la vía inhalada, puede de esa forma producir un cierto nivel un grado de riesgo de contaminación. Yo creo que se pongan en valor las protecciones universales es importante. Ahora, creo que se debe utilizar igual cuando os enfrentéis a cualquier registro de cualquier sustancia, porque no sabéis la volatilidad de las mismas, cuánto os puede perjudicar. O sea, quiero decir, el polvo de, no sé, cocaína, éxtasis, lo que sea, ¿por qué nos puede perjudicar? Entiendo que en la misma medida que el fentanilo, porque yo creo que en este caso las recomendaciones tienen que ser extensivas a cuando hagáis cualquier registro. O
sea, yo creo que es fundamental que vosotros también en vuestro trabajo os protejáis, igual que nosotros los sanitarios, con el uso de guantes y mascarilla. Porque al final puede haber sustancias volátiles, especialmente todas aquellas que son en polvo, que de manera accidental podáis inhalar por un golpe de tos, por un estornudo, por un levantamiento de polvo, por un mal gesto, no sé. Entonces, a la hora de... Una cosa es una situación que no te esperas, pero si vais a hacer un registro de un vehículo, de un domicilio, de un tal, en la que presumiblemente podáis encontrar sustancias, sea la que sea, uso de mascarilla y guantes yo sí os recomendaría, como precauciones universales. Patrulleros, compañeros de grupos de menudeo y sobre todo unidades de UDICO, de droga y crimen organizado, el tip de esta charla es llevar siempre encima guantes y mascarilla, que sabemos que los soléis llevar o tenéis que llevarlo, básicamente para prevención. Por lo que está contando, es altamente improbable que podamos ver escenas como las que hemos estado viendo durante la charla, altamente improbable, pero no imposible, porque no hay nada imposible. Vamos a rebajar un poco la tensión esa de cuando salieron todos los sindicatos pidiendo protocolos, pidiendo precauciones. Vamos a normalizarlo porque estamos viendo que la palabra es improbable. De hecho, Laura, hablábamos y tú me decías, es más probable o tenéis más porcentaje de que pueda pasar, de que se os pueda caer un tiesto de una maceta de un balcón y os dé en la cabeza, de que tengáis una sobredosis de fentanilo. Sí, un poco así es. Yo creo que evidentemente, insisto, no deja de ser un fármaco muy potente, un fármaco que requiere una prescripción muy estricta y que evidentemente al ser un opioide puede provocar una sobredosis, como podía ser lo más parecido que os podíais, que todos tenemos en nuestro recuerdo, así de nuestra generación más o menos, es la heroína, ¿no? Pues los efectos son similares a los que pudieran ser la heroína, que al final no deja de ser un opioide más, la heroína en sí misma. Entonces, sería lo mismo, sería lo mismo. Entonces, yo creo que sin perderle el miedo que se le debe de tener a cualquier sustancia a la que vosotros desafortunadamente pues estáis expuestos continuamente y no en una forma arreglada como pueda estar yo, pues un poco desmontar todo lo que hay. Lo que está pasando en Estados Unidos no está relacionado exactamente con... Quería preguntar, que aparte de todo lo que nos separa un vasto océano, ¿cuál es la diferencia para que esas imágenes que vemos de auténticas ciudades con cientos, miles de personas tiradas en la calle e incluso algún fallecido, con el pánico que hay al fentanilo en la ciudad de Los Ángeles, por ejemplo, por poner y citar una ciudad, sí. ¿qué pasa aquí en nuestro país para evitar ver ese tipo de imágenes? La regulación del uso del fentanilo. En Estados Unidos, en los años 90, cambió y se admitió a través de sus organismos reguladores de lo que sería equiparable a la Agencia Española del Medicamento en Estados Unidos. Aprobó el uso de opioides para el manejo del dolor crónico, no asociado a problemas oncológicos. Entonces, se empezó a prescribir de manera frecuente y normal la oxicodona, el Oxycontin, que fue muy famoso en su momento. Hay varios documentales recomendables y series que están hoy en día muy de moda, que uno creo que es la epidemia del Oxycontin y el otro Dopsic, en los que reflejan muy bien todo lo que pasó, explican muy bien todo lo que pasó y pasa actualmente. Entonces, es como si lo que os hablaba de los niveles de la escala de analgesia de la OMS, es como si en Estados Unidos borraron el nivel 3 y dejasen el 1 y el 2, ¿no? Sin opioide, con opioide. Entonces, se autorizó el uso del opioide de manera extrema. Es verdad que el opioide puede generar dependencia, eso es cierto, ¿vale? Pero, por ejemplo, está clínicamente demostrado
que no la genera cuando se utiliza en determinadas enfermedades como la enfermedad oncológica por el tipo de dolor que genera la enfermedad. Ahora, si tú, porque al final funcionamos por receptores, ¿no?, que tenemos a nivel químico para las sustancias. Entonces, un determinado dolor genera un tipo de receptores que tú con determinados fármacos, esos receptores los bloquea y el dolor se elimina, ¿vale? Y es como matar moscas a cañonazos. Si tú utilizas los receptores para el dolor oncológico, para un dolor que no es un oncológico, a veces un dolor osteoarticular, etcétera, que pueden ser dolores, son dolores fuertes, pero no tienen nada que ver con los dolores viscerales o los dolores neuropáticos que genera la enfermedad oncológica. Si utilizas el fármaco que no corresponde, sí que puedes generar una adicción. Y ahí comenzó el problema en Estados Unidos. Ya te digo que hay aparte de documentación, bibliografía, hay series que nos hacen mucho más o menos el entender qué pasó y pelis y documentales súper interesantes y que explican. Entonces, la epidemia de fentanilo empieza por ahí, por el uso de la oxicodona y de otros fármacos que se empiezan a prescribir de una forma ilegal, se empieza a fabricar, no ilegal, no recomendada, se empieza a fabricar en exceso y a distribuir en exceso y dando lugar a un amplio mercado negro y a la situación que hay hoy en día. Porque sigue sin estar igual de regulado, o sea, sigue sin estar igual de equiparado aquí en Europa que en Estados Unidos, el uso de opioides de tercer escalón. Pues al final resulta que no todo lo que viene de Yanquilandia es tan bueno como nos hacen creer y por suerte aquí tenemos una regulación bastante estricta, bastante controlada, más que estricta, bastante controlada por parte de los profesionales sanitarios para evitar ver imágenes tan lamentables y que producen tanto miedo como lo que vemos en Norteamérica. Pues Laura, muchísimas gracias. Creo que como enfermera, no sé si tenéis vosotras un decálogo, pero por ejemplo nos habéis dado paz y tranquilidad a vuestros pacientes, que en este caso somos el resto de la humanidad, y sobre todo nos habéis aclarado y sobre todo quitado mucha presión con el tema del fentanilo. Creo que es de agradecer que hayas hablado tan claro, que lo podíamos haber entendido todos como lo hemos entendido y darle una naturalidad y saber que es muy improbable, por no decir imposible, el que podamos ver este tipo de casos. Muchas gracias a ti, Pedro, por invitarme a este espacio y por intentar, por lo menos, que tengamos todos una visión más realista, ¿no? Y que sepamos que el mal uso de la medicación puede conllevar un riesgo e incluso una epidemia, como está pasando en otros lugares, pero que afortunadamente a día de hoy nosotros no estamos ahí y yo abogo porque nos sigamos protegiendo y sigamos con las regulaciones que tenemos actualmente y se haga un buen uso del fármaco y sobre todo vosotros que en vuestro trabajo, que es tan importante, os protejáis también y sepáis a qué estáis expuestos, ¿no? Pues creo que ha quedado claro y sobre todo autoprotección y sobre todo cabeza y control por parte de las autoridades sanitarias de todo este tipo de medicamentos que tienen que usarse para lo que tienen que usarse, que es para gente que por desgracia lo está pasando más mal. Laura, lo dicho, un placer y no te preocupes que te volveré a atracar y te volvemos a tener por aquí. Que lo has hecho muy bien, cero nervios y lo has explicado y has dado una pedagogía muy buena y muy sana para todos nuestros amigos de Permiso para Clave. Muchas gracias. Ojalá os sirva. Un saludo. Hasta la próxima. Adiós. Y hasta aquí una nueva entrega de Permiso para Clave. Puedes encontrarnos en formato podcast en iVoox, Spotify y Google Podcast. Síguenos para estar al tanto de nuestras novedades en Twitter en @permisoclave y en Facebook y en Instagram en Permiso para Clave. Si quieres participar y comentar más activamente, la comunidad de Telegram de Permiso para Clave es tu sitio, así que ya sabes, únete. Y recuerda, el próximo viernes volvemos con más contenido de estreno en nuestro canal de YouTube, así que ya sabéis, darle a like y suscribirse que nos ayudáis un montón, y en Twitch para directos intersemanales. Y como siempre decimos,
buen servicio a todos y cuidado ahí fuera.